Si trabajas con bases de datos vas a entender que es muy necesario realizar una buena segmentación. En este vídeo te voy a explicar cómo realizar una buena segmentación de tu base de datos para lograr grandes éxitos. Soy Ferran Burriel, director de la agencia de Inbound Marketing Nothingat. El email marketing es una de las herramientas más utilizadas dentro de lo que sería el entorno digital. Más de un 92% de usuarios por encima de los 12 años consultan a diario su email. Así que un email es una herramienta muy útil para llegar a nuestra audiencia. No solamente esto, sino que el 54% de los usuarios consulta el email todos los días a primera hora de la mañana. Así que una buena segmentación te va a permitir captar la atención del receptor. Tener, por lo tanto, una buena segmentación de tu base de datos va a ser muy importante para lograr grandes objetivos. ¿Cuáles son las ventajas de segmentar tu base de datos? En primer lugar, que te va a permitir automatizar mejor los envíos. Cada uno de los receptores va a recibir un email distinto en función de la segmentación que hayamos aplicado a cada uno de los usuarios dentro de nuestra base de datos. En segundo lugar, con una buena segmentación vamos a poder realizar acciones específicas para cada uno de ellos, enviando la información en su debido momento y enviando la información justa para que el usuario dé el siguiente paso dentro del embudo de conversión. En tercer lugar, es personalizable y nos permite fidelizar. Si tenemos la información relevante de nuestra base de datos, vamos a poder, por ejemplo, felicitarle por su cumpleaños, y eso es una forma de fidelizar. O le podemos, por ejemplo, mandar información diferente al cliente que al prospecto, de tal forma que el cliente se ve mejor tratado y no lo tratamos igual que si fuera un prospecto. Y de esto ya lo hemos vivido todos nosotros con las grandes corporaciones de telecomunicaciones. No hace falta que diga su nombre. En cuarto lugar, nos permite realizar una acción diferente, comunicarnos de forma diferente en función de nuestra base de datos, de la segmentación que tengamos. Por ejemplo, no es lo mismo la forma en la que nos dirigiremos a un usuario que tenga 18 años que a otro que a lo mejor tenga 60 años. Esta segmentación nos va a permitir, por ejemplo, este punto que parece una tontería, pero es muy importante para que tu usuario se sienta respetado. Y en último lugar, una buena segmentación también permite un mejor análisis comportamental de la base de datos. Podemos entender si los usuarios jóvenes o adultos de una ciudad u otra interactúan de forma diferente o son más propensos a interactuar cuando el envío de email se realiza por la mañana o se realiza por la tarde. Este dato, por ejemplo, nos va a permitir dar pasos de gigantes para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. ¿Cómo vamos a segmentar la base de datos? ¿Cómo la podemos segmentar? En primer lugar, limpia tu base de datos. Mira, por ejemplo, cuáles de los usuarios que están en tu base de datos hace ya más de un año que no abren ni siquiera ninguno de tus correos. Por ejemplo, mira qué usuario está teniendo un rebote duro, que significa que el email ya no existe. Borra estos emails que tienen rebote duro. Un punto muy importante a la hora de tener una base de datos limpia. Mi consejo: no compres bases de datos de terceros. Es mejor crear tu base de datos, invertir tiempo en crear tu base de datos, que en comprar bases de datos que no sabemos ni de dónde vienen, ni qué legalidad tienen, ni si son emails operativos. En segundo lugar, define los objetivos de campaña. ¿Por qué estamos mandando un email a nuestra base de datos? ¿Qué queremos conseguir? Por ejemplo, lo que podemos querer conseguir es que se descarguen un ebook, que compren un producto o directamente que, por ejemplo, la tasa de abandono sea menor. Trabajemos con este objetivo y generemos diferentes estrategias de email para alcanzar el objetivo que nos hayamos marcado. En cuarto lugar, conoce a tu buyer persona. Conocerlo nos va a permitir mandar la información relevante en el momento adecuado para que el usuario que lo está recibiendo lo considere de alto valor y dedique tiempo no solamente a abrirlo, sino a leerlo y a interactuar con él, es decir, a saltar a nuestra página web para comprar el producto, para descargarse el ebook o simplemente para ver, por ejemplo, un webinar que hayamos colgado. Conocer muy bien a tu buyer persona te va a permitir dar estos saltos hacia adelante. En quinto lugar, conoce cómo interactúan con tu marca. Conoce cuál fue el último email que abrieron. Conoce cuál fue el último clic que hicieron. Conoce el ratio de clic de los emails que estás enviando. Este conocimiento de tu base de datos te va a permitir crear microsegmentaciones o directamente seguir mandando más información de valor
que te ayuden a bajar dentro del funnel de conversión. En sexto lugar, identifica la fase en la que se encuentra tu buyer persona dentro del embudo de conversión. Estamos hablando de la clasificación de los leads en MQL1, MQL2, MQL3 y para que cada uno de estos segmentos reciban un email diferente que le ayude a pasar al MQL1 a la fase MQL2 y al MQL2 a la fase de MQL3 y el MQL3 a la fase de SQL. Y en séptimo lugar, para hacer todo esto, lo mejor es que crees listas de segmentación, que crees diferentes listas para tener organizados y ordenados tu base de datos y en función de estas listas generar los envíos dentro del workflow. Creando estas listas vas a ver cómo la interacción con los correos electrónicos va a mejorar. ¿Y todo esto a qué nos debe llevar? ¿Cuáles son los resultados de hacer todo este trabajo? Si hacemos estas acciones, está estudiado y está analizado que el ratio de clic, el ratio de interacción aumenta en más de un 50%. La diferencia de tener una base de datos segmentada de no tenerla es un incremento del 50% de la interacción de tu buyer persona con tu marca. Si no has hecho una buena segmentación, es momento de que pongas en práctica todos estos consejos que te he dado.